Hola gente, ¿cómo están? Les quiero pedir que por favor se suscriban al canal de la iglesia. Entramos con nuestro dispositivo móvil, entramos en YouTube, en el buscador ponemos Iglesia Bautista del Once. Nos suscribimos y activamos las notificaciones para no perdernos nada. Les pido que por favor se suscriban porque tenemos mensajes de nuestros pastores. Recuerden que esta situación va a pasar, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras ir? ¿Cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel. Si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago el dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades por siempre me ha de dar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Damos gracias a Dios por poder estar en contacto por este medio ante la imposibilidad de estar juntos en el templo y recordar y poder pensar en base a la palabra de Dios lo que fueron esos últimos días del Señor Jesucristo cuando se entregó a sí mismo y murió allí en la cruz y luego al tercer día resucitó dándonos la victoria y la seguridad de que en Él y solo por Él podemos tener la posibilidad de una nueva vida. Y poder pensar y recordar y reflexionar y tener la posibilidad y seguramente Dios está esperando que tomemos decisiones en este tiempo tan especial, honrando el tamaño sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros, al pensar en los distintos momentos de aquella semana. Hoy corresponde pensar en lo que fue el encuentro allí, en lo que llamamos el aposento alto. Y generalmente cuando pensamos en este encuentro, pensamos en la institución de lo que nosotros llamamos la Cena del Señor, en donde recordamos el sacrificio de amor por nosotros que hizo el Señor Jesús y que nosotros recordamos en memoria de Él cuando participamos del pan que representa el cuerpo roto por nuestros pecados, por mis pecados, por su pecado, allí en la cruz. Y a través de la copa recordamos la sangre derramada de nuestro Señor en favor nuestro, en donde
queda sellado el pacto por el cual nosotros recibimos una nueva vida, una vida distinta, una vida abundante, si la sabemos vivir, ¿no es cierto? Y segura en la sangre de Jesucristo. Ahora, todo eso toma valor cuando el Señor tiene victoria sobre la muerte. Pero en aquel momento tan especial hay otro detalle que el Señor Jesús nos enseña, y es que Él dice que no la va a tomar más con nosotros hasta aquel día, cuando estemos en el reino. Y esto anuncia algo que tenemos que tener siempre presente, que el Señor vuelve, que el tiempo no es ilimitado, sino solo hasta que el Señor venga tenemos oportunidad de tomar decisiones trascendentes para nuestra vida, y que ese día no sabemos cuándo va a llegar, pero sí estamos seguros que va a suceder. Ahora, yo quisiera en esta oportunidad invitarles a pensar en otras cosas que la palabra de Dios nos relata y que a veces no prestamos tanta atención, y que son una enseñanza muy profunda para nosotros y una invitación a cambios que también podemos realizar honrando el sacrificio de nuestro Señor por nosotros. Yo les invito a que podamos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, los primeros 15 versículos. Sería interesante, si tenemos tiempo, de poder leer los relatos en los 4 evangelios, pero yo quisiera en esta oportunidad pensar en este pasaje que nos da algunos detalles que son interesantes y que deben llamarnos a la reflexión. El ambiente en aquel encuentro era un ambiente especial. El Señor Jesús tenía todo preparado, todo dispuesto, como lo reflejan ciertos pasajes anteriores, cuando Él le da la indicación a los discípulos, en donde ya estaba todo preparado para aquella celebración. Y cuando se encuentran en el Evangelio de Lucas, Él dice: «¿Cuánto he deseado con vosotros esta Pascua?». Interesante, ¿no? Uno puede pensar muy livianamente que era un encuentro grato para el Señor, pero el Señor tenía plena conciencia de cuál era la hora y que su hora había llegado. Y no debemos olvidarnos que el Señor Jesús era totalmente Dios y totalmente hombre, y que como hombre ese era un paso difícil, duro, que le implicaría mucho dolor, mucho sufrimiento, como después va a quedar demostrado. Ahora, frente a eso, el Señor tenía una decisión que nada lo hacía cambiar. Estaba decidido a amar a sus discípulos, a amarnos a nosotros y a amarlos hasta el fin, hasta el precio que había que pagar. Realmente esto debe llamarnos a pensar y a valorar lo que fue el sacrificio del Señor. La expresión «cuánto he deseado» no siempre es una expresión de felicidad, sino que representa el deseo del Señor Jesús, que también nos pone a nosotros como objetivo de hacer lo necesario para que nuestras vidas puedan ser distintas, puedan ser cambiadas, que podamos entender que fue por nosotros
que el Señor Jesús lo hizo. Es interesante también de que los relatos de la palabra del Señor nos hablan de que había discusiones entre los discípulos. Y yo les invito a pensar en algunas de estas cosas, porque quizás nos reflejan. Nos reflejan en cuanto a actitudes, en cuanto a acciones, en cuanto a tomar posiciones frente a algunas cosas en donde el Señor está esperando otra cosa. Las dos discusiones que los evangelios nos presentan era cuando el Señor Jesús les dice, uno de ustedes me va a entregar. Y entre ellos había dudas, ¿quién lo entregaría? Y es llamativo algunos relatos de los evangelios porque el Señor da muestras claras, indicaciones claras, incluso frente a la pregunta de Judas si él era, él allí con una acción le demuestra que sí y le dice, ve lo que tienes que hacer, ve y hazlo pronto. Pero a veces los discípulos estaban tan metidos en sus pensamientos, en sus deseos, en sus intrigas, que ni siquiera se daban cuenta de eso. Porque cuando el Señor Jesús le dice esto, dice que Judas salió y los demás pensaron, bueno, el Señor lo debe haber mandado a conseguir algo o a comprar algo que faltó. El Señor había hablado con toda claridad que era Judas el que lo habría de entregar. Hay otra discusión. ¿Quién sería el mayor? Entendían, pero no entendían. Pero ante la posibilidad, todos querían posicionarse frente a eso que el Señor les anunciaba de que podía suceder. La verdad es que a veces estamos tan metidos en nuestros pensamientos, en nuestras ideas, en nuestros conceptos, que no prestamos atención a lo que el Señor Jesús quiere enseñarnos, al ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado para no solamente los discípulos, sino para nosotros hoy, y en cómo debemos llevar adelante su obra. Yo les invito a que leamos en Juan capítulo 13 y podamos pensar en algunas cosas. Dice así, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregara, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó y luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo, Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondiendo Jesús, le dijo, lo que yo ahora hago, tú no lo comprendes, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús respondió, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies,
tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho a vosotros, vosotros también lo hagáis. Sin duda, el Señor Jesús quería darles una lección a sus discípulos y dejarnos una enseñanza para cada uno de nosotros, para el tiempo en que nos toca vivir y para todos los tiempos. Era costumbre, cuando había una reunión, de que cuando se llegaba por lo que era la realidad del ambiente en aquel tiempo, de la tierra de los caminos, que el que recibía, y generalmente esta era tarea de los sirvientes, tuviera el gesto de amabilidad, el gesto que pudiera hacer sentir bien a aquel que era recibido, de lavarles los pies. Pero nadie lo había hecho. Y seguramente habrán estado pensando en otras cosas, pero alguno se debe haber acordado de esa situación. Y algo que era necesario, algo que era un gesto hacia los demás, no se estaba cumpliendo. Y el Señor entonces allí toma una toalla, toma un recipiente y comienza a lavarles los pies uno a uno. Permítanme en esta oportunidad utilizar una ilustración o un pensamiento, algo que se imaginó un viejo pastor ya en la presencia del Señor, pensando en este momento tan especial, en aquel aposento. Y él decía: ¿qué pudo haber pensado cada uno de los discípulos en ese momento? La Biblia no dice nada, pero por lo menos podemos pensar o imaginarnos lo que pensaron algunos. Por ejemplo, Pedro, Juan y Jacobo podrían haber pensado: nosotros formamos el círculo íntimo con el Señor. Casi que somos como Él. Los apóstoles de categoría inferior deberían servirnos y lavarnos los pies. Y no lo hicieron. Estaban Andrés y Felipe. Andrés podría pensar: yo fui el primero que seguí a Jesús y luego llevé a Simón. Andrés y Felipe habían descubierto al muchacho de los 5 panes y los 2 peces para dar de comer a una gran multitud. El relato nos dice que introdujeron a los griegos que buscaban a Jesús. Felipe presentó a Natanael y podía pensar que como él lo había llevado al Señor, correspondía que Natanael le lavara los pies. Y ninguno de los dos lo hizo. Y estaba Natanael, que podía pensar que de él casi fue el único del cual el Señor Jesús dijo algo bueno. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Debo tener algo especial. Otros que no tienen nada pueden lavar los pies. Y estaba Mateo, que había sido llamado desde una posición económica muy buena. Además era un alto funcionario. Otros de categoría inferior, más humilde, podrían lavar los pies. Tampoco lo hizo. Y estaba Tomás, aquel que no se dejaba convencer fácilmente, ¿no? A lo mejor pensó que
quizás él podría haberlo hecho, pero también pudo pensar que otros también podrían hacerlo. ¿Por qué él sería el primero en humillarse? No se convencía fácilmente, como a veces somos nosotros. Por eso no lavó los pies. Y estaba Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celote, y Tadeo. Y ellos también habrían tenido sus razones para no hacerlo. Al fin y al cabo, los otros apóstoles siempre eran escogidos para alguna tarea. De ellos se sabía muy poco, porque los que siempre estaban al frente y eran reconocidos eran otros. Y si los otros no lo hacían, ¿por qué ellos? Les corresponde a los otros. Y Judas también puede haber tenido sus razones. Finalmente, y quizás sabiendo lo que estaba en su corazón, dice: yo soy el más malo. ¿Por qué no lo hacen Pedro, Juan, Andrés, demostrando el gran espíritu que les enseñó el Señor? Si ellos no lo hacen, está muy mal. Quizás juzgando a los demás. Sin duda, aquel debe haber sido un momento muy tenso. Y Jesús, como siempre, sale a romper ese momento y nos da ejemplo y lava los pies de los discípulos. Y lava mostrando lo que debía ser la actitud de cada uno de ellos. Lo que debe ser la actitud de cada uno de nosotros para con los demás, valorando el sacrificio del Señor Jesucristo, que es el mismo que fue hecho por mí y por los demás. El Señor Jesús, después en los versículos 31 en adelante, dice: entonces cuando salió el Señor Jesús, les dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Por eso, un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Nada de lo que el Señor nos invita a hacer, Él ha dejado de darnos ejemplo. En esta actitud, en esta decisión firme de amarnos hasta el fin, es también la expectativa del Señor para que cada uno de nosotros tengamos la misma actitud dentro del pueblo de Dios. Que el Señor nos ayude a honrar el sacrificio de su Hijo Jesucristo en nuestras acciones, en nuestros pensamientos, en nuestra vida cotidiana, por amor al Señor. Oramos. Señor, ayúdanos a entender, a comprender, a enfocarnos en ti y a tomar decisiones siguiendo lo que es tu ejemplo a través de Jesucristo. Señor, ayúdanos a cumplir este mandamiento
que tu Hijo nos dejó. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.